Dale, Ajá, que yo no discúlpame, sabía volvemos a ningún empezar. informe. Perdón. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs: business intelligence, nursing, psychology, and more, with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1 millón. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy, 23 de enero del 2024. En Venezuela se conmemoran 66 años del derrocamiento de la penúltima dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez. Y para hablar de este tema, vamos ya a darle la bienvenida a Enrique Aristigueta Gramco, una referencia histórica, una referencia moral, el último sobreviviente de esa junta patriótica que dio el traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Enrique, un gran saludo, un gran abrazo. Encantada de Juanito, tenerte, encantada encantado de verte. Aquí así es, estamos. lo sé, lo sé. Y te quería comenzar diciendo, hoy se conmemora lo que no se tiene. Así es. Está ahí, lo estamos echando de menos. En aquella ocasión le pudimos poner fin a una dictadura desarrollista, que fue la de Pérez Jiménez, y en aquel momento recuerdo que decíamos que esa iba a ser la última dictadura que iba a sufrir Venezuela. Bueno, lamentablemente nos equivocamos. Y estamos sufriendo ahora una dictadura que no es desarrollista, sino entreguista y destructora, porque está destrozando el país y está sometido a un país extranjero, que es Cuba. Entonces, realmente que la suerte de Venezuela ha sido mala, ¿no? Después de ser un ejemplo de democracia representativa en el continente durante muchos años, desde que cayó, desde el 58 hasta que llegó, por desgracia, Hugo Chávez al poder, que acabó con la democracia y bueno, y él y sus sucesores están acabando con Venezuela. Pero, mira, algún día saldremos de esto. No hay mal que dure 100 años. Y cada día se ve como más difícil, Enrique. No sé cómo lo verás tú, pero es que uno dice, son 25 años ya, son 5 periodos presidenciales de los de antes, Sí, señor. lo que esta Sí, gente está en el señor. poder. Sí, Pero señor. además entonces ahora vemos que cada cierto tiempo se llegan a unas negociaciones, unas supuestas negociaciones que nunca llegan a nada, se sueltan a unos, pero entra un gentío. Ahorita se está hablando de que hay 31 nuevos presos políticos entre militares y civiles. Y volvemos a caer en el error y se vuelve a caer en el error de volverse a sentar. Yo no sé cuántas veces se han sentado. Yo quiero que tú, no sé, nos digas tu opinión de lo que tú ves, de si ves Igual que errores, si tú. ves aciertos. Mira, eh, esta gente, por su manera de ser, por su pensamiento político, no cree en la democracia y no tiene pero ni la menor intención de dejar el poder y solo lo dejará por la fuerza. Lamentablemente yo creo que eso es así. Yo hubiera querido que realmente hubiera una apertura democrática para regresar a lo que tuvimos y que buena falta nos está haciendo, pero con esto no se puede negociar en serio. Estos son como el diablo. Pero mira, no se puede negociar, Van a no se engañar, puede, siempre te van a engañar. ok, no se puede negociar en serio con quien no tiene planteamiento serio, con quien su única pretensión es mantenerse en el poder. Así es. No solamente mantenerse en el poder, sino expandir su poder a América Latina y más allá. Pero tampoco podemos salir por la fuerza, Enrique, porque no la tenemos. Entonces, que estamos condenados
a vivir en tiranía. Estamos condenados a repetir la historia de Cuba que ya tiene, no sé cuántos años son ya los de Cuba. Bueno, lamentablemente eso es lo que está pasando. Ahora, lo peor que podemos hacer nosotros es rendirnos y dejar de seguir insistiendo en buscar la salida de esto como del lugar. Lo ideal es que se salga democráticamente. Y hubo unas conversaciones en Barbados en las cuales yo no creía en ningún momento, porque yo sé con quién están hablando, ¿verdad? Eso es como un negocio con el diablo. Él nunca te va a cumplir lo que promete. Y bueno, y aquí lo estamos viendo, pues, ¿en qué paró Barbados? Que ahorita estamos viendo las mayores arbitrariedades, como de costumbre, como tienen tantos años cometiendo. Este no es un agente de pensamiento democrático. Ellos no han podido llegar al comunismo total, porque la época ya no lo permite. Pero con con el membrete de socialismo, pues están atornillando y están haciendo lo que les da la gana, ¿no? Entre otras cosas, enriqueciéndose. Mm. Tú me dices que ellos no han llegado al comunismo porque no han podido. Pero ¿qué más tienen que hacer? ¿Qué más van a destruir? ¿Qué más libertades van a acabar? ¿Qué más cárcel para el que piensa diferente? ¿Qué más tortura? ¿Qué más muerte? ¿Qué más persecución? ¿Qué más exilio? O sea, la verdad es que es terrible lo que está viviendo Venezuela. Es Hoy, triste. por ejemplo, tengo yo entendido, estamos grabando, son las 10:53 de la mañana, hora Panamá, que son exactamente eh, una hora más en Venezuela. Una hora más en 11:50, Venezuela. una hora más en Venezuela. Eh, había una convocatoria, una marcha. Ahora, hay una convocatoria y ayer sale Diosdado Cabello a decir que ellos también van a hacer una marcha en el mismo sector. ¿Qué es esto? No es la misma historia que se repite de unos tiros, unos muertos, unos heridos, unas bombas. Dios quiera Lamentablemente, que no, esto sale a las ellos 9 de la nunca, noche. pero ellos nunca van a usar otra cosa que la mentira cuando los favorezca. No tienen intenciones de abrir el compás, no tienen intenciones de convocar unas elecciones libres. Eso está fuera de las posibilidades. Y yo creo que la oposición, lamentablemente, en Venezuela hace lo que puede hasta donde puede, porque lo otro sería declararse en rebeldía, y esto sabemos que no es posible en este momento. Mm. Pero no se puede confiar en ellos. Hay que estar preparados, que todo lo que ellos ofrezcan lo pueden incumplir el día que les convenga. Ahora fíjate, se perdió una oportunidad magnífica en el interinato cuando teníamos el apoyo de 60 países. Hoy no los tenemos tampoco. No tenemos apoyo internacional, no tenemos fuerzas armadas, no hay posibilidad de hablar o de llegar a acuerdos de ninguna naturaleza con una gente que no tiene ninguna intención del camino democrático. Además, tenemos un pueblo dividido. Yo creo que la mayoría, por supuesto, rechaza y detesta el régimen, pero uno ve que hay un grupo de personas, de venezolanos, que siguen a estos dictadores, a estos tiranos. No sé, te pregunto, yo la verdad me siento absolutamente desconcertada, eh, digamos, no veo la luz al final del túnel. ¿Tú la ves? No, ¿Tú no qué? la veo, no la Tampoco la veo, ves. no la veo. Lo cual no quiere decir que no hay que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque la peor diligencia es la que no se hace. Y como Venezuela, como decía un personaje que yo conocí, es un país de acontecimientos. No es un país de instituciones, sino de acontecimientos. El día menos pensado, de repente se presenta un acontecimiento y esto se acaba. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado, dices tú. ¿Qué opinas de esto de ayer? Este nuevo show montado por Tarek William Saab, en el cual tira órdenes de aprehensión a venezolanos que no están ninguno en Venezuela, que además muchos de ellos no se hablan entre sí, para acusarlos de un magnicidio contra Maduro y contra el señor Freddy Bernal. ¿Tú qué opinas de esto? Que además hablan de que el año pasado nada más hubo 5 intentonas de magnicidio.
5 y no lo supimos. Mire, todo lo que ellos digan, lo tomo beneficio de inventario. Yo comienzo por no creer lo que están diciendo, o por lo menos por ponerlo en duda. Bueno, ya veremos. No veo salida en este instante, pero esto no quiere decir que no tengamos que seguir buscando la salida, ¿no? Y hay que recordar que cuando las salidas democráticas se cierran sistemáticamente, pues la gente tendrá que, obviamente, ¿no? Obviamente, entonces cualquier salida está justificada. Tú has estado muy cercana a María Corina Machado. ¿Has conversado con ella en los últimos días? En los Tengo mucho últimos tiempo que no veo a María Corina porque yo no estoy en Caracas ahorita. Ok. Yo voy pronto y pienso conversar con ella como de costumbre. La estoy apoyando porque creo que es la única persona seria, de buena fe, trabajadora, capaz, y tiene todos los requisitos para ser un buen jefe de Estado. Y no veo en el mundo de la oposición otra persona con mejores condiciones que ella. Aparte de eso, en las encuestas figura excelentemente bien. Entonces sería tonto estar buscando otro personaje cuando ya tenemos el personaje que la mayoría del país está dispuesto a apoyar. Sí, El pero la problema, gente, el problema es el pero hay problema es cómo. personas, yo le quería preguntar, pero que hay personas que dicen que como no la habilitan o está inhabilitada, hay que buscar, digamos, un recaucho, un recambio. Bueno, evidentemente que habría que buscar una solución de emergencia, pero ¿para qué? ¿Para qué? Me pregunto yo. Si va a haber elecciones, bueno, si va a haber elecciones, yo apoyo al que saque la oposición siempre que sea un proceso decente, limpio, ¿no? Que merezca crédito. Pero igual, si le trancan la salida a María Corina, si le trancan la posibilidad de ser candidato y de abrir un compás electoral, pues igual se lo van a trancar a cualquiera que surja. Ellos no pueden correr el riesgo de que la gente vote, porque lo sacan. Entonces, ellos tienen muy mala imagen, muy justificadamente, muy bien ganada Pero esta terrible, además, porque no han servido para nada. La última dictadura de Pérez Jiménez fue una dictadura desarrollista, como te dije, ¿no? Ahora está una dictadura destructiva. Lo que está acabando con el país, pedazo a pedazo. No se justifican por obras que se hacen, ni por nada. Estamos peor en sanidad, estamos peor en educación, estamos peor en obras públicas. Dime en qué se ha mejorado, en qué rubro esta gente puede presentar algo, alegar algo que hayan hecho en bien del es país. que yo digo que no han hecho ni un puente. ¿Perdón? No han hecho que yo digo que no han construido ni un puente, ni un puente. O sea, una quebrada. Exacto. Fíjate, Mira, yo analizo los gobiernos de Venezuela desde 1830 para acá. Yo creo que esto es lo peor que hemos tenido. Creo que esto es lo peor que hemos tenido con los recursos que tiene Venezuela ahorita. Estos se llevan el primer puesto en ineficiencia. pero quería volver a María Corina, porque tú dices que apoyas a cualquiera que sea siempre que hayan unas elecciones libres y transparentes. Pero si hay alguien que sabe precisamente que eso no puede ser con este registro electoral permanente, eres tú, que lo has denunciado además muchas veces, que en Venezuela para que haya unas verdaderas elecciones, lo primero hay que entrar a ese registro electoral, al registro civil. El registro electoral hay que depurarlo, desde luego. Hay que depurarlo, pero eso no es tan difícil de hacer. Si Pero se quiere de buena fe, ir a un proceso electoral. Tú sabes que yo fui director de registro del Consejo Supremo Electoral durante un tiempo, ¿no? Yo conozco algo de la materia. Entonces, el asunto es querer. claro. Pero supuestamente este próximo 21 de mayo se cumplen 6 años ya de la elección de Maduro, esa del año 2018. O sea que las elecciones deberían ser en mayo. Pero lógico, Terminando enero, pero está terminando enero y todavía no las anuncian. Bueno, él está sobregirado. Están Bueno, buscando ellos tienen para poder posponer las elecciones. Eso es totalmente anticonstitucional. Pero ¿qué les importa a ellos la Constitución? Para ellos es un papel, nada más.
Pero entonces, ¿cómo vamos a Una gente que pretender? no tiene ética, que no tiene moral y sobre todo que no tiene sentimiento democrático. Para ellos la democracia no es importante. Por eso aparentarán que hay democracia vamos a decir, un porcentaje de vida democrática en Venezuela, pero eso no es lo que el país quiere ni necesita. Y dime una cosa, y con la gente de Pérez Jiménez, esa que se alzó en su contra, ¿esos sí tenían sentimientos democráticos? Mira, Pérez Jiménez fíjate bien cómo ocurrieron las cosas, ¿no? El 18 de octubre del 45 hay un movimiento cívico-militar que derroca al general Medina y por primera vez en la historia se convocan unas elecciones generales libres para elegir una asamblea constituyente, ¿no? A Medina, después del golpe, lo sustituye una junta que presidía perdóname, déjame ver un momentico, la junta de gobierno que sustituye a Medina, ¿no verdad? Convoca unas elecciones. Esas elecciones las gana Acción Democrática. Pues la Junta Revolucionaria de Gobierno, pues en aquel momento la presidía Betancourt, que convoca elecciones libres, que fueron evidentemente libres, pero con un gran ventajismo para Acción Democrática, que tenía además todo el apoyo del pueblo porque había abierto los cauces de la democracia. Estas elecciones arrojan el triunfo de Rómulo Gallegos, que era el candidato a Acción Democrática, quedando en segundo lugar, muy lejos del primero, Rafael Caldera, que por primera vez fue el candidato presidencial. A Gallegos no lo dejaron gobernar sino 9 meses, porque era un gobierno muy ineficiente. Ese gobierno, los ADECOS, fue muy ineficiente, además muy sectario, muy arbitrario, no servía para nada. Y despertó una serie de resquemores en una serie de sectores de la sociedad. Y por supuesto, pues el pobre gallego pagó los platos rotos de los dislantes que había cometido la Junta Revolucionaria. Entonces vino una junta militar de gobierno que presidía Carlos Delgado Chalbaud, que era el ministro de Defensa de Gallego. Esa junta militar de gobierno ofreció elecciones libres y sin ventajismo en el menor lapso posible, pero a Delgado Chalbaud lo asesinan. Entonces, la junta se recompone con la presidencia de un civil, que era el doctor Germán Suárez Flamerich. Mantienen la promesa de elecciones democráticas, pero en vez de convocar elecciones presidenciales, convocaron elecciones para otra constituyente. Esas elecciones para la otra constituyente las ganó URD abiertamente, porque todos los votantes de AD y del Partido Comunista votaron por URD. Quedó Copey de segundo y quedó el grupo de electores progubernamentales quedó en tercer lugar. Bueno, en este momento el alto mando da un golpe y que Pérez Jiménez asume la presidencia provisional de la República. Se convoca entonces una constituyente en base a unos números alterados de los resultados que le dan mayoría al gobierno impuesto que estaba surgiendo. Y esa constituyente, arbitrariamente, pues esa constituyente que no era legítima, elaboró una constitución en el año 53 que cambia pues las cosas, un poco algunas cosas. Aparentemente era una constitución democrática, pero aun cuando mantenía el voto popular para la elección presidencial, se saltaron eso a la torera y como era una constituyente, eligieron a Pérez Jiménez por 5 años, los primeros 5 años de ese periodo. Entonces ahí entramos plenamente ya en la dictadura personal de Marcos Pérez Jiménez. Pero mi pregunta fue, porque tú me dices que con los actuales tiranos no se puede hablar porque no tienen sentimientos democráticos, pero hubo gente que se le volteó a Marcos Pérez Jiménez en aquella oportunidad en el año 58. Si no hubiera sido así, no sale. Es decir, que sí habían personas con sentimientos democráticos. Obvio, como las hay ahorita. ¿Tú estás seguro de que las hay? En la seguridad, ahorita con más razón, porque tuvimos muchos años de experiencia democrática satisfactoria, porque nunca Venezuela se ha desarrollado más que en los años de la democracia. Pero la gente no se acuerda de eso, Enrique, porque la juventud, han pasado 25 años. Hay unas nuevas generaciones. La historia que conocen es de Chávez para acá. Claro, yo me imagino que lo que conocen también es pobreza y miseria, ¿no? No recuerdan lo que era la Venezuela donde había luz, donde habían hospitales,
donde se construían carreteras, donde se construían viviendas, donde habría agricultura, había ganadería. De eso no lo saben, no lo recuerdan, no lo conocieron. Pero aún así las encuestas te demuestran que si se convocaran unas elecciones ahorita, el gobierno actual va a quedar muy mal parado y por eso es que no las convocan. Pero la mayoría de los venezolanos, con todo eso que tú admites, que tú señalas, votaría en contra de la situación actual. Y por eso es que no se convocan unas Yo estoy elecciones. convencida que votarían, yo estoy convencida como tú que votarían en contra, pero resulta que las elecciones en Venezuela son absolutamente fraudulentas, comenzando por el registro electoral. Pero por supuesto, pero por eso te digo que la gente actual, las generaciones actuales, por más que no hayan vivido la democracia como la vivimos nosotros, quiere volver a ella. Y por eso no votaría nunca por esta gente, sino un sector minoritario. Por eso no se convocan elecciones. Eso no hace falta haber vivido la democracia para desear obtenerla. Pues Claro. cuando votamos democrático para escoger el camino democrático, Venezuela venía de gobiernos dictatoriales o semidictatoriales. Y este es el sentimiento nacional y sigue siendo el sentimiento nacional, porque democracia significa libertad. Claro. Mira, yo quiero concluir esta entrevista con una frase que yo repito mucho en mis programas y que siempre, por supuesto, te menciono porque es tuya. Y tú últimamente, en los últimos años, siempre dices que hay que repensar la democracia, Sí, que tenemos una democracia muy débil sí, y sí, lo hemos sí, visto en todo el continente. sí, Una democracia que no tiene cómo defenderse. exactamente, Ajá. exactamente. ¿Qué más has Es un pensado? problema no solo de Venezuela, sino como tú dices, del continente, porque ¿cómo te explicas tú que la gente haya votado por Sombrero Loco en el Perú, y por Boric en Chile, y por el que está en Colombia, Y por y por Lula en Brasil. en México, y por Lula, que viene a cumplir cárcel por, por ladrón? Entonces, no sé qué está pasando en América Latina, que evidentemente la democracia tiene que crearse algunos filtros para que determinados personajes que odian la democracia y que van a destruirla no puedan concurrir a las elecciones. ¿Por qué? Porque al llegar ellos al poder van a destruir la democracia. Bueno, fíjate que, por ejemplo, en Bolivia Es posible. acaban de decir que Evo no puede ser más candidato. Y es pues. Pero ¿quién lo dice? Un gobierno que está en cabeza del que era su partido, Así es. Así del es. que era su partido, y le cierran la puerta a un señor que además lo que ha hecho es boicotear todo el tiempo el gobierno de Arce, que era su correligionario, su compañero de partido, pues, ¿no? La democracia tiene que protegerse, porque la democracia es un bien social, un bien político. Tiene que protegerse. De una manera de protegerse es impidiendo que se usen sus mecanismos para destruirla. Y eso es lo que pasó en América Latina, que los enemigos de la democracia se disfrazan de demócratas, llegan al poder y la destruyen. ¿Y Eso tú no pasó en crees Venezuela. La gente votó por Hugo Chávez. Y Hugo Chávez no podía ser candidato presidencial, porque Hugo Chávez había causado un alzamiento contra la democracia y contra la república. Además, yo personalmente no estaba calificado para ser jefe de Estado ni jefe de gobierno. Y bueno, ya tuve las consecuencias. Ya las tenemos a la vista, ¿no? Mira, la democracia y el voto tiene mucho de emocional y de racional, las dos cosas. Hay que tratar de evitar que la parte emocional como te digo, arrope a la parte seria, intelectual, la parte constitucional. racional? En Europa eso ocurrió también en el año 1933 en Alemania, que era ya un país culto y avanzado y desarrollado. La mayoría de los alemanes votó por Hitler. Sí, así fue. Así fue. Hitler llegó limpiamente al poder. ¿Y qué hizo? No solamente destruyó la democracia, sino que destruyó su país. Sí, sí, hizo el desastre que hizo. Este señor no se le podía permitir que participara porque además él lo anunció. Él no fue que engañó a nadie. Él lo anunció.
pero la gente votó por él. Mira, Mira, Enrique, es una cosa que tienen que analizarla no solamente los políticos, los politólogos, sino los psicólogos y los los sociólogos. psiquiatras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la democracia que es tan frágil? Bueno, yo creo que una de las cosas que pasan, pero esto sería tema de otro programa, es que los valores y los principios en los cuales se basaron nuestras constituciones las han ido modificando y cambiando gracias a la guerra cultural. Fíjate que antes era malo matar, era un delito. Ahora el aborto hay que celebrarlo y obligan a los estados hasta que los paguen. Este, y por ahí podríamos seguir, ¿no? Pero han cambiado, nos están cambiando, nos quieren cambiar el chip, nos quieren decir que lo que era bueno ahora es malo y lo que era malo ahora es bueno. Y eso no es verdad. Yo creo que esto es un tema mucho más profundo. No sé, tú conoces más de la historia que yo, pero yo creo que estas confusiones cada cierto tiempo se suceden en el mundo. Sí, sí, es así. La humanidad a veces pareciera que se enceguece y busca su propio castigo, ¿verdad? Eso Y de ocurre. repente pasa algo y entonces se vuelve a reencontrar con el Señor, con Dios, con la filosofía, con las letras, con lo bello, Bueno, con cuando lo... se dan cuenta que lo que se perdió es muy importante, ¿no? ¿Tú Así comprendes? es, Los así es. alemanes, ¿de qué forma pagaron el haber votado y elegido a Hitler como jefe de gobierno y jefe de Estado? Pero bueno, se dieron cuenta muy tarde, cuando el país estaba destruido. Entonces más vale prevenir que lamentar. Así es. Un candidato a la presidencia de la República tendría que ser sometido a un examen psiquiátrico, a ver si está en sus cabales, y a unas pruebas de polígrafo, para ver si de verdad va a respetar la democracia y si cree en la democracia. No puede ser que un Chávez cualquiera vaya y sea candidato presidencial. Mm. Enrique, Yo sé que gracias lo de que ver. estoy diciendo es muy peligroso y quién sabe qué más, qué conclusiones van a sacar de allí. Pero es que si la democracia es una cosa buena, que cuesta mucho obtenerla, que la anhelamos, la necesitamos, entonces no la protejamos. Y hay que protegerla desde todo punto de vista, comenzando por a quién se le entrega el gobierno del país. Así es. Enrique, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Déjame, Enrique, gracias a ti por acordarte de mí. Tú sabes que de los viejos ya la gente se olvida. no, yo me acuerdo siempre y muchos nos acordamos, sobre todo de ti. De verdad que Bueno, mira, muchísimas gracias por habernos dado 40 años de democracia, por haber contribuido a darnos 40 años de democracia. bueno, me aporté un granito de arena. Yo no fui el único ni el más importante, Bueno, pero pero un me granito. contenta mucho haberlo hecho y de estar vivo todavía para echar cuentos, ¿no? Así es. Y para seguir Bueno, trabajando por el regreso a lo que perdimos. así será. Además Un que abrazo, recuerda, Nico. una montaña se hace granito a granito. Así es. Así es. Como- grano a grano llena la gallina el buche, como decía Luis Herrera. Así es, así es. Gracias, Enrique, por Un habernos abrazo, Nico. atendido. Dios te bendiga. Ay, amén, igual para ti. Con ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad.